¿Qué tal, hermanos? Nos da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Bando y vamos a continuar con esta breve reseña, breve resumen de lo que Pablo escribió a los cristianos en Colosas. En esta ocasión, el capítulo 1, los párrafos 13 y 14. La escritura dice así: y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Como veíamos en la carta del apóstol Pedro, quienes estamos en Cristo, somos ese linaje escogido a quienes Dios trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo lo reitera aquí al decir, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Adán y Eva perdieron la gran oportunidad de engendrar a sus hijos bajo la soberanía de Dios sobre su vida, y en cambio lo hicieron bajo el dominio del maligno, cuando ya habían sido expulsados del jardín del Edén. El resultado, que en el seno de esa primera familia se diera el primer homicidio entre sus propios hijos. Una verdadera tragedia. Así, desde entonces y hasta ahora, la humanidad entera vive bajo el dominio de las tinieblas, que aquí Pablo llama oscuridad. Pero gracias sean dadas a Dios, que en Cristo nos libera del poder de esa oscuridad para hacernos libres. En la versión del Evangelio escrito por Juan, en el capítulo 8, párrafos 31 al 34, leemos: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Es precisamente el pecado la expresión del poder de la oscuridad sobre la vida del ser humano, y por ello, al conocer a Cristo de manera íntima y personal, esa esclavitud es rota para ser trasladados al reino de su amado Hijo, al que Pedro llama su luz admirable. El pecado nos aparta de Dios, nos contamina y separa de nuestros semejantes, destruye al individuo, destruye las familias, destruye a la sociedad, destruye a las naciones, y su objetivo es destruir a la humanidad entera. Recordemos que Jesús lo aclaró en aquella ocasión a los judíos que recién habían creído en él, en el verso 44 del mismo capítulo 8, escrito por Juan. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y de Jesús, Pablo escribió a estos creyentes de Colosas: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La redención del ser humano es el rescate total, el pago que legalmente era requerido para nuestra liberación de la sentencia de muerte que había sobre nuestra vida por nuestro pecado. La completa liberación que llevó a cabo Jesús por su sangre derramada en la cruz del Calvario, que se traduce en el perdón de nuestros pecados, que literalmente significa que nuestro pecado ha sido lanzado lejos, junto con la culpa por haberlos cometido, y a cambio hemos recibido nuestra completa libertad. En Cristo ya no somos títeres del diablo ni instrumentos de las tinieblas. El dominio de la oscuridad que había sobre nuestra vida por causa de la naturaleza caída del ser humano ha sido roto, y por ello podemos alegrarnos intensamente porque ahora pertenecemos a Dios en Cristo Jesús. Claro, si es que le hemos entregado nuestra vida. Bendiciones y paz. Nos vemos en la próxima.